Hola, el aceite de la Santa Unción era un aceite que se usaba para consagrar a las personas que iban a estar al servicio de Dios. La Santa Unción de Dios se simbolizaba con un aceite, el cual era especialmente preparado de olivas machacadas. Cuando una persona era apartado para el servicio de Dios, se le consagraba con el aceite de la Santa Unción. Ese aceite se vertía sobre esta persona quedaba apto delante de Dios para desempeñar un servicio a favor de Dios por el pueblo. Ese aceite simple y llanamente era un símbolo, no era el aceite lo que contenía el poder o la unción, sino es que el aceite era considerado como un símbolo que cuando cayese sobre la persona recibiera una autoridad sobrenatural que pudiera ejecutar y desempeñar aquel mandato que Dios había delegado sobre esa persona. Hoy en día aquí mismo en América Latina se usa lo que es aceite, simbolizando lo que es la Santa Unción de Dios. Humanamente hablando, cuando los pastores y diáconos se reúnen para ungir a una persona, hacen un círculo, la persona se postra y automáticamente vierten el aceite sobre esa persona para que esa persona quede apta para desempeñar una función espiritual. En la mayoría de los casos, en la iglesia cristiana, cuando se derrama la unción de Dios a nivel espiritual, se derrama un aceite especial espiritual como si fuera una explosión en el pueblo. Y lo primero que yo hago cuando se derrama esa explosión en el pueblo es esto. Automáticamente se derrama esa santa unción de parte de Dios sobre el pueblo. No me sorprendo, tampoco me siento raro, al contrario, me siento bien, especial. Si yo estoy en un culto y esa santa unción no se derrama, yo me siento como que ese culto se dio vacío, se dio muerto. Una de las cosas que yo hago cuando se derrama esa santa unción de parte de Dios sobre el pueblo, cojo una esquina. Y usted me preguntará, ¿por qué tú coges una esquina? Lo que sucede es que hay personas que cuando se derrama esa santa unción de parte de Dios se empiezan a golpear en el mundo espiritual. Y no obstante eso, sino que el golpe que ellos hacen en el mundo espiritual lo hacen en el mundo físico. Y sin querer pueden agredirte. Tengo un amigo que me dio una tremenda galleta. Dios mío, qué galleta. Una tremenda galleta. Porque él empezó a agredir al mundo espiritual, pero juntamente con el mundo espiritual agredió en el mundo físico. Y el que estaba ahí era yo, mi cara. Yo no lo miré mal a él. Tampoco lo mire bien, porque yo estaba viendo medio borroso de esa galleta que él me dio. La unción cuando se derrama deja muchas sorpresas en el pueblo. Lo que pasa es que hay personas que a veces cuando reciben la unción de parte de Dios, el espíritu que ellos tienen empieza a descontaminarse. Y como el espíritu empieza a descontaminarse, empieza a surgir lo que es una reacción espiritual. La persona a veces empieza a golpear, empieza a proferir palabras en contra del reino de las tinieblas para poder fluir en el mundo espiritual. La unción de Dios cuando se derrama nunca te va a dejar estático. Siempre, siempre, siempre la unción de Dios cuando se derrama te muda en otro hombre, en otro ser. Así como pasó con el rey Saúl. El profeta le dijo a Saúl, la unción de Dios va a venir sobre ti y tú vas a ser mudado en otro hombre. La unción de Dios vino sobre ese hombre empezó a profetizar sin ser profeta. Porque la unción de Dios viene para transformar a la persona. Hay que estar alerta, hay que estar activo. Hay algunos que caen como borrachos, hay algunos que empiezan a tener visiones. Algunos que pierden incluso hasta la conciencia humana. Cuando lees la Biblia en el libro de los Hechos, te das cuenta que la primera vez que se derramó la unción de manera grupal, se puede decir que fue allí en el aposento alto. Algunos dicen que fueron 120, otros fueron 500 y que algunos se fueron emigrando. Cuando se derramó esa santa unción sobre el pueblo en ese aposento alto, muchos empezaron a hablar lenguas que no les pertenecían. Y todos los que estaban ahí alrededor le escuchaban que ellos hablaban en su lengua natal. ¿Y cómo es que estas personas que no han estudiado mi lengua están hablando en mi lengua? ¿Cómo es que yo le puedo entender? Lo que pasa es que se derramó la unción de Dios para el propósito de salvación. Si la unción de Dios se derramó sobre tu persona, es porque algo Dios va a hacer. Nada ni nadie se queda igual. De la misma manera, cuando la unción de Dios se derrama, algo sucede. Hay una acción positiva en tu ser. Para que la unción de Dios se derrame, tú no tienes que estar precisamente en un culto. Tú puedes estar orando, puedes estar leyendo la Biblia, puedes estar haciendo silicio, incluso estar durmiendo. Se derrama la unción de Dios, automáticamente tú vas a tener un impacto espiritual de parte de Dios en tu vida. Es necesario que todo creyente, que todo aquel que le sirve a Dios, anhele la unción y el poder de Dios. En muchas ocasiones, cuando la unción de Dios se derrama sobre la persona, le entrega dones espirituales. Hay gente que recibe el don de lengua, hay gente que recibe el don de interpretación de lenguas, hay gente que recibe el don de visión, hay gente que recibe autoridad de parte de Dios, hay gente que recibe poder de parte de Dios, hay gente que recibe el don de sanidad, recibe el don de milagro. Y son ciertas cosas, estas facultades que trae la unción de Dios a capacitarte por completo para la obra que tú vas a desempeñar aquí en la tierra. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y escuchado. Es necesario que con más diligencia anhelemos la unción de Dios sobre nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo siempre. Te lo dice yo, el predicador.